Bienvenidos a una nueva edición de Pulso Televisión. Ya estamos a puertas del 2013 y para hablar sobre los drivers que van a conducir el mercado internacional, estamos con Nora Balcerotti, gerente de estudios de Nevasa. Bienvenida, Nora. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, partamos con Estados Unidos, que está el Fiscal Cliff ya como tema principal. ¿Qué va a pasar el 2013? ¿Qué crees que debiera venir? Bueno, sí, sin duda estos días lo que ocupa nuestra atención es este tema, esta cuestión fiscal que se la llama abismo fiscal, y posteriormente seguramente va a venir el tema del techo de la deuda, el límite que tiene el presidente de Estados Unidos impuesto por el Congreso. Ahora, si bien ahora me voy a referir a esos puntos, el resto en Estados Unidos luce bastante bien. Es una economía que ha avanzado bastante en el proceso de desapalancamiento posterior a la crisis. Hay indicadores bastante positivos, como es el tema del mercado inmobiliario en general, con sus tropiezos, como la cuestión del empleo, etcétera. Pero lo que uno ve es que hay una decisión de política monetaria muy clara hacia la reactivación, hacia el estímulo, y sacando estos factores de riesgo, que a mí me parece que, digamos, una cuestión complicada es que el mercado descuenta que esto se va a solucionar. Entonces, ojalá que se solucione. Sacando estos factores de riesgo fiscal, cliff y deuda, seguramente Estados Unidos luce muy atractivo y hay otras cuestiones por delante que vuelven a Estados Unidos de nuevo a ser un motor de crecimiento muy importante. Siempre lo ha sido, digamos, pero creciendo va a empujar a la economía mundial, y yo creo que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos creciendo ahora va a tener energía más barata. Esta cuestión que se ha descubierto sobre cómo extraer gas y petróleo con métodos diferentes, lo que se ha dado en llamar el shale gas, que es el gas de que todos conocemos pero que se extrae distinto, hace que la energía en Estados Unidos sea más barata o pueda ser más barata, y eso seguramente va a generar un gran impulso de crecimiento. Entonces, fiscal cliff solucionado. Hoy a la mañana nos levantamos con la mala noticia de que ha habido una remesón en esta cuestión, que los republicanos habían decidido hacer algo por su cuenta. Digamos, hubo un problema, ahora van a tener que volver a negociar, y la cuestión es que estamos muy cerca de la fecha límite, que es fin de año. Y luego, si esto ojalá se soluciona, y yo creo que sería muy irresponsable por parte de los políticos dejarlo sin solución, vendrá la cuestión de la deuda, como pasó en agosto del 2011. Okay. Y bueno, el 2012 no fue el año de Europa, sin duda. ¿Qué viene para el 2013? ¿Debiera ya empezar a ver todas estas medidas si tienen solución? A ver, las medidas, la cuestión fiscal va a traer resultados en el largo plazo. Nosotros creemos que en materia de inversiones, para hablar de un tema más específico, luce atractiva Alemania, pese a la desaceleración en el crecimiento que se está viendo, pero en Europa lo que hay más que nada, si bien las perspectivas son bastante sombrías en general, con, digamos, casos más agudos y casos más atractivos, como mencioné Alemania, en Europa lo que pasa es que las valuaciones han estado tan castigadas que puede haber oportunidades por este motivo, no tanto porque se solucionan los problemas rápidamente. Entre los casos preocupantes, Italia aparentemente tendría más chance de salir en la medida que se pongan en práctica las medidas. Francia tiene complicaciones serias, y España quizás sea el caso más agudo. Ojalá que pida esta ayuda institucional que le proveería el Banco Central Europeo, porque de esa forma se le reducirían muchos costos, quizás no el político, pero sí otros, a los españoles, y podrían pasar la crisis más tranquilamente. Bueno, y ahora algo que nos toca un poco más de cerca, ¿qué pasa con las economías emergentes? Bueno, las emergentes han sido el motor o han crecido más que el resto en estos periodos críticos. Las macroeconomías de los países emergentes lucen bastante bien. Hay casos muy particulares, como por ejemplo la China, que es la segunda economía mundial, que si bien ahora ya se está debatiendo cuánto va a crecer, no si va a haber un hard landing o un soft landing. Creo que ya se sabe que el landing fue suave, o el aterrizaje fue suave.
Lo que sí estamos a puertas de un cambio en el modelo de crecimiento de China. Y esto, si bien seguramente la economía seguirá creciendo con procesos que implican, que derivarían en altas tasas de crecimiento, la demanda de China y la oferta de China cambiaría, pero fundamentalmente la demanda, bastante, en la medida que ya la inversión no va a ser lo que conduce el crecimiento, sino el consumo. Perfecto. Después tenemos Rusia, que en este momento es un líder, todos la recomiendan como un lugar atractivo para invertir y se han movido muchos flujos. India, que tiene problemas macro severos, y Brasil, me gustaría hacer un punto, porque Brasil nosotros lo vemos como con fuerte crecimiento interno, afectado por la cuestión, porque es una economía que depende mucho de la exportación de commodities, y esto trae problemas, por ejemplo, en su índice más importante, pero cuando uno ve cómo está creciendo el consumo interno y las perspectivas de las empresas y las inversiones ligadas a la demanda doméstica, Brasil luce también muy atractivo. Perfecto. Bueno, y por último, para tocar el tema, la burbuja de bonos. ¿Qué debiera pasar ahí en 2013 con esto? Sí, 2013. Este ya es un tema que hace unas semanas empezaba a aparecer y ahora va increciendo, y en el 2013 seguramente se llevará muchos titulares. Los bonos fueron, sobre todo los bonos soberanos, los activos que nos protegían del riesgo. Entonces eran los activos que nos daban poca rentabilidad en este último tiempo, pero nos permitían invertir saliendo de los vaivenes, por ejemplo, la renta variable. Lo que se espera es que si la economía internacional empieza a crecer, que nosotros pensamos que va a crecer por debajo de la tendencia, pero va a crecer bastante, ya el tema de las tasas tan bajas se va a tornar insostenible, y básicamente el precio de los bonos va a comenzar a bajar respecto de los precios tan altos, históricamente tan altos que tienen en este momento. Entonces se va a dar la paradoja de que los inversores, al haber ido a buscar activos seguros, van a estar en un contexto muy riesgoso, porque cuando se dispare este fenómeno de baja en el precio de los bonos, hablo de los soberanos, pero no descarto que ocurra también en los corporativos, que han recibido flujos récord en los últimos, este año respecto de los años anteriores, haya caídas significativas en los precios y esto afecte a muchos que son los que han invertido en este sector de la economía, sobre todo en los países desarrollados. ¿Y en una proyección de cuánto tiempo? ¿Cuándo debiéramos ver eso? ¿Primer semestre, primer trimestre? A ver, yo creo que es casi imposible decir eso, porque sería la contracara de esa predicción es decir cuándo la economía, sobre todo Estados Unidos, se va a despejar de los riesgos y va a empezar a crecer. Pero antes que esa predicción, yo lo que diría es, estemos muy atentos cuando en Estados Unidos se despejen los riesgos. Ahí Estados Unidos seguramente va a empezar a crecer y van a empezar a operar las cuestiones que puede hacer que la salida de los bonos se haga más inminente, ¿okay? Porque el riesgo va a ser más atractivo y los bonos las tasas van a empezar a subir. Okay. Entonces ese sería el momento, mirar a Estados Unidos y a partir de ahí estar muy atento. Bueno, Nora, muchísimas gracias por tu comentario. Al contrario. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan un muy buen fin de semana.